Señoras y señores, muy buenos días. Hoy es martes 22 de septiembre. En nombre de la Fundación INAVE, quiero dar las gracias a todas las personas, bien que nos siguen a través de esta webinar, y también a aquellos otros que participan en esta jornada a través del canal YouTube de la Fundación INAVE. Fundación INAVE ha estimado oportuno, en este año 2020, realizar una serie de actos con motivo de conmemorar la efemérides del 40 aniversario de la Ley del Contrato de Seguros, un texto que a todas luces ha modernizado a la industria del seguro. Hoy vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos la cuarta jornada de reflexión sobre esta materia. El eje principal de estos actos ha tenido lugar a través de nuestro manifiesto, un manifiesto que hemos encargado a los profesores José Manuel Bustolago, profesor de Derecho de la Universidad de La Coruña y secretario del patronato, y también al profesor Fernando Peña López, profesor también de la Universidad de La Coruña y director de la cátedra Fundación INAVE UDC. Con este manifiesto damos, por un lado, las bendiciones, por llamarle de alguna manera, a las cosas buenas que tiene la ley del contrato de seguros, pero también demandamos al conjunto de la sociedad y también, como no, a las autoridades, pues evidente una reflexión sobre aquello que pensamos que podía haberse mejorado para actualizar este texto legal a los tiempos actuales. Nuestros ejes de cambio estarían centrados en lo siguiente. Nos gustaría que la ley tuviese una coordinación con la ley del consumo. Nos gustaría también que se debería de regular el seguro de grupo. Creemos también necesario regular bien el seguro de incendios, el seguro de crédito y también el crédito a la exportación y también, dentro de los productos financieros, el seguro de caución. También nos parece oportuno, sobre todo un tema que vamos a hablar a lo largo de la mañana, que pensemos en los nuevos comportamientos que tiene la sociedad sobre la aplicación de pruebas genéticas y cómo esto puede repercutir evidentemente en los contratos de seguros. Y también nos gustaría que hubiese una comisión de corte y arbitraje con la finalidad de no llevar tantas veces a la Administración de Justicia nuestro contrato de seguros. Pensar que es uno de los temas más concurrentes y de mayores sentencias de nuestro Tribunal Supremo, como también veremos a lo largo de esta mañana en uno de los temas que abordará uno de nuestros ponentes. Pues bien, además de estas reivindicaciones, que podemos llamar reivindicaciones nacionales, nosotros tenemos una reivindicación de la Unión Europea. Nosotros desde la Fundación consideramos que si estamos en un espacio configurado por millones de habitantes que están evidentemente seccionados por países, los 28 países de la Unión Europea, a nosotros nos parece justo que los derechos y obligaciones de cualquiera de esos ciudadanos de esos 28 países, cuando celebren un contrato de seguros, nos parecería justo que fueran iguales. Por ello, reivindicamos a las autoridades, tanto del Parlamento como de la Comisión de Europa y también al organismo de IOPA, por qué no se ponen a trabajar en poder dictar una directiva del contrato de seguros. Nosotros, modestamente, pensamos que sería interesante y bueno para el conjunto de la ciudadanía. Parece ser que hay bastantes dificultades y creo que este objetivo que nosotros nos trazamos aquí, pues quizá a lo mejor tenga un largo recorrido para poder convertirse en una realidad. Bueno, como sabéis, me acompaña en esta jornada, como es habitual, nuestro presidente, don José Ramón Santamaría. Y a lo largo de la jornada hemos hoy invitado a tres ilustres profesionales, cada uno en sus materias, porque queremos abordar tres temas de gran importancia para, en esta cuarta jornada, ir avanzando en aquellas cosas que queremos de interés y que están redactadas en nuestro contrato de seguros. Los invitados que tenemos para esta mañana está don Javier López García de la Serrana, que es doctor en Derecho y director de Hispacolex, bufet jurídico, con lo cual le damos la bienvenida a Javier, que nos acompaña desde Granada.
También tenemos a doña María Luisa Muñoz Paredes, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo. Creo que le damos la bienvenida desde Oviedo. Y también tenemos a don Daniel San Millán del Río, que es el presidente de ICREA y gerente de riesgos del Grupo Ferrovial, que creo que nos acompaña desde Madrid. Pues bien, en esta cuarta jornada lo que vamos es abordar de tres temas que son trascendentales en el contrato de seguros y que algunos de ellos producen controversias que son a veces delimadas en los juzgados provinciales, también en los juzgados de las comunidades autónomas, pero muchísimas veces llegan a nuestro Tribunal Supremo. Y nuestro Tribunal Supremo dicta sentencias que a veces se convierten, como bien sabemos todos, en jurisprudencia. Pero también queremos hoy conocer qué pasa con esa nueva situación, nuevos comportamientos que tiene la ciudadanía, a lo mejor por buscar orígenes de dónde procede, de dónde viene, y una vez que tiene esa información, pues a lo mejor está obligada a decirla cuando contrata una póliza de seguros. Y también, como no puede ser de otra manera, en unas jornadas relacionadas con la ley del contrato de seguros, tenemos que escuchar quizá la parte más débil, en este caso a los consumidores. Y en esta ocasión están mucho más focalizados en el mundo de un tomador de seguros empresarial, no tanto del ciudadano más familiar o más particular. Y quisiera leer con todos vosotros, una vez más, lo que dice nuestro artículo primero de la ley del contrato de seguros. Recordar que nos decía que el contrato de seguros es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, para el caso de que se produzca el evento, cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. Pues bien, como podemos observar, la entidad aseguradora adquiere una obligación, que es el de darle a un tercero un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, como he leído. Pero para ello, previamente, ha tenido que cobrar una prima de seguros. El ciudadano primero paga y después puede recibir los derechos de esa póliza. Bien, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en algún momento la prima no se paga. Y como bien sabemos, hay pólizas de seguros que son a términos, duran un periodo de tiempo, pero la gran mayoría de los contratos de seguros que tenemos formalizados en España son de trato sucesivo, se renuevan periódicamente, una vez al año, salvo que alguna de las partes se opongan a esa renovación. ¿Qué ocurriría si no pago la primera prima? ¿Qué ocurriría si no pago el resto de las primas que tengo que pagar? ¿Qué ocurriría si la compañía de seguros me da un fraccionamiento de pago y no atiendo a uno de esos periodos de ese pago fraccionado? Pues bien, para hablarnos de todo esto, dado que de vez en cuando estas controversias llegan a nuestro Tribunal Supremo, hemos invitado hoy desde Granada a don Javier López García de la Serrana, quizá una de las personas que más ha estudiado esta casuística y que con sus textos y con sus opiniones en infinidad de congresos pues nos da luz a cómo debemos de comportarnos en un tema como este. Sobre todo un tema cambiante, porque de vez en cuando los juzgados redactan sentencias y, evidentemente, una vez que la redactan, pues a veces cambian la posición. Estamos ante un texto de hace 40 años. Profesor García, buenos días desde Granada. El micro. Buenos días. Hola, profesor. Vamos a ver, ¿qué pasa? Cuéntenos usted. ¿Qué nos va a contar sobre el impago de la prima y qué efectos vamos a tener en nuestro contrato de seguros cuando no pagamos o la primera o las sucesivas? Tiene usted la palabra. Voy a hablar del impago de la prima en el contrato de seguros, tanto si estamos ante un impago de primera prima, de prima sucesiva o de prima fraccionada. Y eso pues lleva una serie de problemas prácticos que da lugar, como veremos, a una abundante jurisprudencia. La cuestión se agrava porque en el caso de los seguros de vida, el artículo 95 de la Ley de Contrato de Seguros establece una regulación especial para este ramo. Trataré de analizar cómo la jurisprudencia está resolviendo esta problemática en virtud de la interpretación que se hace o que hace de los artículos 15 y 95 de la Ley de Contrato de Seguros. Por lo tanto, voy a tocar tres temas, como es la facultad del asegurador de resolver el contrato de seguro en caso de impago de la prima sucesiva. En segundo lugar, si se considera impagada la prima, si se impaga una de las fracciones de la misma.
y luego, en último lugar, analizaré la regla especial del artículo 95 de la Ley de Contratos de Seguros, la reducción del capital asegurado en caso de impago de prima en los seguros de vida, ¿no? Como decías al principio de la introducción, la Ley de Contratos de Seguro tiene 40 años, cumplimos su 40 aniversario, se promulgó en el año 80, siendo director general de seguros, don Luis de Angulo, mi maestro y mi director de tesis doctoral y presidente de la Mutualidad General de la Abogacía durante muchos años. Don Luis de Angulo fue un ilustre jurista al que todos tenemos y recordamos muchísimo, y él fue, en cierta manera, el precursor de esta ley. Pero él mismo decía siempre que necesitaba actualizarse. De hecho, escribió un artículo sobre la necesidad de actualización de la ley. Hoy lo vamos a ver en este ámbito, ¿no? Vamos a ver cómo el Tribunal Supremo, en materia de prima, establece la posibilidad de que la aseguradora pueda instar la resolución del contrato suscrito por el tomador ante el impago de primas sucesivas, ya sea anual o fraccionada, por causa imputable a este, sin necesidad de esperar a que se produzca la extinción ex lege que establece el artículo 15.2 de la Ley de Contrato de Seguro. Es decir, ya de entrada estoy trasladando una postura jurisprudencial que no tiene su reflejo en la ley concursal, en la ley, perdón, de contrato de seguro. Y lo primero que tendríamos que hacer sería trasladar toda la jurisprudencia de nuestra sala primera a lo que sería la nueva ley de contrato de seguro. Bien, empezando ya con la facultad del asegurador de resolver el contrato de seguro en caso de impago de la prima sucesiva. Como he comentado, el artículo 15.2 te establece que en caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los 6 meses siguientes, el vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, solo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso. Por lo tanto, vemos que a diferencia de lo que se prevé en el párrafo primero de ese precepto para el impago de la primera prima, que dice que el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima, en el párrafo segundo de este artículo 15.2 no se menciona expresamente dicha facultad de resolver el contrato. Es decir, se tendría que esperar a los 6 meses, se tendría que esperar a esa resolución ex lege. Sin embargo, esta facultad de resolución del contrato, desde mi punto de vista y desde la doctrina, por citar Sánchez Calero a favor, aunque vemos que Garrigues no lo estaba porque decía que expresamente no lo recogía el artículo 15.2, pero como digo, Sánchez Calero sí, al igual que la jurisprudencia que ahora comentaremos, dice que esa resolución de contrato, aunque no venga expresamente recogida en el artículo 15.2, sí está prevista en el artículo 1124 del Código Civil, ¿no? En este sentido, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado expresamente, pero sí oiter dictum, ¿no? En la sentencia de 30 de junio del 2015, tras recordarse que a partir del mes siguiente al impago de la prima sucesiva y durante los 5 siguientes la cobertura del seguro queda suspendida, advierte que eso será así mientras el tomador siga sin pagar la prima y el asegurador no haya resuelto el contrato. Por lo tanto, está dando la posibilidad de que el asegurador resuelva el contrato sin esperarse a esos 6 meses. Vamos a ver que es muy importante este asunto del impago de prima en el seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, y por eso conviene recordar que el impago de la primera prima también viene recogido en el Real Decreto 1507 del 2008, de 12 de septiembre, en el que se regula el reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, que dice textualmente que el asegurador podrá resolver el contrato mediante escrito dirigido al tomador por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier otro medio admitido en derecho que permita tener constancia de la recepción. Así lo dice en su artículo 12. Coincidente con la doctrina jurisprudencial que he citado para la resolución de una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, fijada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en esa sentencia de 10 de septiembre del año 2015. El ejercicio de la facultad de resolución de contratos es especialmente aconsejable en los seguros de responsabilidad civil.
en los que tanto la doctrina científica como la jurisprudencial vienen considerando mayoritariamente que la suspensión del contrato no sería oponible a los terceros perjudicados en virtud del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguros. Es decir, que si la compañía decide esperarse a que pasen los 6 meses y se resuelva ex lege, se puede encontrar que durante ese periodo puede haber algún siniestro en el que no podrá oponer la falta de pago, no podrá oponer el impago de la prima a ese tercero. Por eso de ahí la conveniencia de que se haya procedido a la resolución del contrato. De ahí que es muy importante interpretar ese 15.2 en el sentido de que se puede perfectamente pedir la resolución del contrato en caso de impago de prima, al igual que ocurre en el 15.1 donde sí lo prevé expresamente. Pues tras la resolución del contrato ya no estaríamos ante una excepción de carácter personal inoponible al tercero, conforme al artículo 76, sino que estaríamos ante una excepción de carácter objetivo, no de carácter personal, sino de carácter objetivo, como es la inexistencia del contrato. La inexistencia del contrato es una excepción de carácter objetivo perfectamente oponible. El impago es una excepción de carácter personal no oponible. Por eso la importancia de esta resolución. En concreto, la sentencia, además del Pleno de la Sala Primera de 30 de junio de 2015, seguida por varias sentencias posteriores de 3 de junio del 2016 y 30 de enero del 2017, establece que a partir del mes siguiente al impago de la prima y durante los 5 meses siguientes, mientras el tomador siga sin pagar y el asegurador no haya resuelto el contrato, la cobertura del seguro queda suspendida. Esto significa que entre las partes no despliega efectos en el sentido de que acaecido el siniestro en este tiempo, la aseguradora no lo cubre frente a su asegurada, pero sin embargo la suspensión de la cobertura del seguro no opera frente a terceros que ejerciten la acción directa del artículo 76. Así lo dice, como digo, expresamente el Tribunal Supremo en esta sentencia de 11 de diciembre del 2009, que te dice que la salvedad que representa el artículo 76 con respecto al impago de prima no opera en el seguro de personas, como es el seguro de vida litigiosa, y tal y como resulta de diversas sentencias que cita, y en concreto en una sentencia que cita del 23 de septiembre del 2019, niega la condición de terceros perjudicados no solo al primer beneficiario, la entidad de crédito que concedió el préstamo, sino también a los herederos, en tanto que estén directamente interesados en la efectividad del contrato de seguro. Es decir, nos encontramos como el hecho de ser tercero perjudicado es muy importante a la hora de si realmente podemos excluirlo como causa de exclusión por estar en suspenso el seguro dentro de estos 6 meses por impago de prima o no podemos excluirlo. En este sentido, como he comentado, esta sentencia de 11 de diciembre del 2019 te establece que no, que el heredero no tiene la condición de perjudicado porque está directamente interesado en la efectividad del contrato de seguro. Pasamos ya a lo que es el apartado que decía de si se considera impagada la prima, si se impaga una de las fracciones de la misma. Tenemos supuestos en los que la prima se fracciona y no es una única prima. Y ocurre, o es una cuestión que aunque ha sido controvertida y presenta ciertas dudas, pues entiendo que ha sido resuelta para todos los ramos en general, en el sentido de que lógicamente no haya que esperar a sucesivos incumplimientos o al impago del último fraccionamiento para que la prima se considere impagada. Es decir, si una prima tiene dos fracciones, con que se impague la primera fracción, comenzarán los efectos previstos en el artículo 15.2. Como se conoce, el Tribunal Supremo en una, como digo, conocida sentencia de 30 de junio del 2015, seguida por la de 10 de septiembre de 2015 y 19 de diciembre de 2017 y últimamente en la sentencia de 11 de diciembre del 2019, tiene declarado que en estos casos en el que el fraccionamiento, en el que se ha fraccionado el pago de la prima y se deja de pagar el primer fraccionamiento a su vencimiento, desde ese momento opera la previsión contenida en el artículo 15.2 de la Ley de Contrato de Seguro y la prima debe entenderse impagada y por ello desde ese momento comienza el plazo de gracia de un mes
y a partir de entonces se suspende la cobertura del seguro hasta la extinción del contrato a los 6 meses del impago, siempre que en ese tiempo no conste que la aseguradora ha optado por reclamar la prima. Así lo dice expresamente la Sala Primera. Sobre el impago del segundo fraccionamiento de prima, ya no del primero, sino del segundo fraccionamiento, sobre una póliza de seguro de vida se ha pronunciado la sentencia de 10 de septiembre de 2015 señalando que transcurridos los 6 meses desde este impago de la segunda prima sin que el asegurador hubiera reclamado su pago, el contrato quedó extinguido de forma automática y por efecto de la propia disposición legal sin que fuera preciso instar la resolución por alguna de las partes. Esto es, ni era necesario denunciar la prórroga porque quedaba extinguido ex lege, como he dicho antes, ni era preciso, pero podía haberse hecho, resolver el contrato antes por incumplimiento. Como he comentado al principio, es conveniente esta resolución para que no te puedan alegar el artículo 76, por lo tanto, esa falta de posibilidad de excepcionar en caso de una excepción personal, porque si lo has resuelto, ya esa excepción no es personal, sino es una excepción objetiva. Paso al último punto que quería analizar y luego ya tendremos oportunidad de contestar a las preguntas o de ampliarlo en el debate, pero sí no quería dejar de analizar la regla especial del artículo 95 de la Ley de Contrato de Seguro, la reducción de capital asegurado en caso de impago de la prima en los seguros de vida. Puesto que este es un caso muy especial para el seguro de vida, el artículo 95 te establece que una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no podrá ser superior a los 2 años desde la vigencia del contrato, no se aplicará el párrafo 2 del artículo 15 sobre falta de pago de prima. Es decir, es una excepción, el artículo 95 es una excepción a la aplicación del párrafo segundo del artículo 15. A partir de dicho plazo, la falta de pago de la prima produce la reducción del seguro conforme a la tabla de valores inserta en la póliza. La reducción del seguro se producirá igualmente cuando lo solicita el tomador una vez transcurrido aquel plazo. Y el tomador, en el tercer párrafo de este artículo 95, te dice que tiene derecho a la rehabilitación de la póliza en cualquier momento antes del fallecimiento del asegurado, debiendo cumplir para ello las condiciones establecidas en la póliza. Esto es muy importante porque vemos que, por ejemplo, en este año en el que hemos sufrido una situación de pandemia, una situación complicada en la que pues, algunas personas no han podido hacer frente a determinados pagos de su prima de seguro, pues ¿qué ocurre con las primas del seguro de vida? Pues este artículo 95, siempre que no se trate de un seguro de vida temporal, sino un seguro de vida definitivo, en este caso te permite la posibilidad de rehabilitación o, en su caso, en su momento, pues la reducción del seguro, no la resolución del contrato. Pero, como digo, veremos que hay jurisprudencia, al final hay una jurisprudencia muy novedosa este año relativa a este artículo 95. Por su parte, el artículo 98, que también es importante tenerlo presente, excluye de esta regla especial a los seguros de supervivencia y a los seguros temporales en caso de muerte. Esos seguros no están incluidos en esta regla del artículo 95. Los seguros de vida cuyo periodo de cobertura sea superior al año, el asegurador ha de dotar la provisión matemática que se calcula con arreglo a la diferencia entre el valor actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del tomador, o en su caso, del asegurado. En este sentido, el artículo 131 del Real Decreto 1060 del 2015, de 20 de noviembre, de ordenación y supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, lo que conocemos por el ROSEAR, ¿no? Cualquiera que sea el cálculo de esta reserva matemática que he comentado, siempre representa el dinero del tomador en poder del asegurador, por lo que excede del riesgo asumido por este, esto es, de su contrapartida contractual. Y, por tanto, se explica que, entre otras instituciones, la existencia de este régimen legal peculiar para el caso de impago de la prima, porque se ha hecho un cálculo, ha habido una reserva matemática y ya el asegurador ya ha cobrado su parte y, por tanto, se entendería un abuso si no existiera este artículo 95 que prevé, pues, en caso de impago, no la resolución, sino la reducción del contrato.
Esto explica, como digo, este régimen legal en caso de impago, que es la reducción automática de la póliza, de modo que aunque el tomador deje de abonar las primas sucesivas, una vez transcurrido el plazo previsto en la póliza, que no podrá ser superior a 2 años de la vigencia del contrato, no se aplica el artículo 15.2, sino que a partir de dicho plazo la falta de pago de la prima produce la reducción del seguro conforme a la tabla de valores que se encuentre inserta en la póliza. Por tanto, el impago de primas sucesivas en los seguros de vida por caso de muerte o mixtos, artículos 95 y 98, que no sean temporales, sino que tengan un periodo de cobertura superior al año, artículos 98 y 131 de la ROSEA, como ya he dicho, no supone ni la suspensión ni la extinción en lege del contrato previsto en el párrafo segundo del citado artículo 15 de la Ley de Contrato de Seguro, sino que conlleva la reducción automática de la suma asegurada conforme a la tabla de valores. En este sentido, aparte de decirlo la ley, lo ha interpretado clarísimamente la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre del 2017 y 23 de septiembre del 2019. Tampoco cabría la resolución de contrato a instancia del asegurador, sino que se mantendría con la reducción automática de la suma asegurada. En rigor, de la interpretación conjunta del artículo 95 y 98, cabría reducir que la reducción automática solo opera en los seguros de vida entera, como ya he comentado, ¿no? Los establecidos por un periodo de tiempo ilimitado hasta que se produzca el fallecimiento. En tanto que para los temporales, para caso de muerte y para los seguros de supervivencia, no se dará de aplicación lo dispuesto en este artículo 95. También se aplicarían los seguros mixtos si incluye el seguro de vida entera. Por ejemplo, podemos exponer un supuesto abordado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, la sección 11, de 3 de octubre del 2019, un supuesto muy reciente, que declara que no se aplica el artículo 95, sino el artículo 15 de la Ley de Contratos para un seguro temporal con una duración pactada hasta los 80 años del tomador. Esto puede parecer injusto, pero la norma es así. Te dice en su fundamento de derecho cuarto esta sentencia que en este caso la temporalidad del seguro contratado resulta de la propia póliza obrante en autos, cuando en la cláusula relativa a la duración del contrato se ve como fecha de vencimiento 9 de mayo del 2049 y añade que el contrato se establece por 1 año y se renovará anualmente en cada aniversario mediante el pago de la prima correspondiente hasta que el asegurado cumpla 80 años. Por lo tanto, declara que el contrato objeto de procedimiento es un seguro temporal de vida y coincide en esta sentencia con la aseguradora que no es de aplicación el artículo 95 de la Ley de Contrato de Seguro. No obstante, como se advierte en el artículo 98, aunque estemos ante un seguro de vida entera para caso de muerte, los aseguradores pueden conceder al tomador los derechos de rescate, reducción y anticipo en los términos que se determinen en el contrato. Por lo tanto, aunque no estemos en un supuesto de vida entera, sí sería interesante revisar todas las pólizas de seguro de vida por si se hubiese concedido al tomador este derecho de rescate. Tiene especial sentido en los seguros de vida cuyo periodo de cobertura, por ejemplo, como en esa sentencia que he citado anteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona, sea superior al año para los que el asegurador ha de dotar la provisión matemática que se calcula entre el valor actuarial de las obligaciones futuras y las del tomador, o en su caso del asegurado, ¿no? Como ya expliqué antes, conforme al artículo 131 de la ROSEA. Por lo tanto, sí sería interesante ver póliza a póliza para ver si establece ese supuesto, ¿no? de rescate. Como dijimos, en los supuestos en los que se aplica el artículo 95 se excluye el 15.2, por lo que la falta de pago de la prima produciría la reducción del seguro conforme a la tabla de valores inserta y esto es pues, una gran ventaja. Tampoco cabría la resolución del contrato a instancia del asegurador en estos supuestos, sino que se mantendría con la reducción automática de la suma asegurada. Esto es que hay que estar a la tabla de valores, ¿no? El profesor Tirado Suárez establece o tiene manifestado que la póliza debe contener un cuadro que fije el valor de reducción en función del número satisfecha o periodo de seguro transcurrido y atendiendo al valor del capital asegurado y del tiempo que reste para su pago. Ese cuadro nos va a ser muy útil para poder hacer, como digo, este cálculo. Ahora bien, la sentencia, ya con esto voy acabando, del Tribunal Supremo de 2 de marzo del año 2020, muy importante esta sentencia porque es muy novedosa, entiende que el impago por culpa del tomador de una cantidad de la prima libera a la aseguradora si no se alega la reducción del seguro conforme al artículo 95. Esta sentencia es demoledora, puesto que, como veremos,
desestima el recurso de casación y desestima, por tanto, la demanda en base al artículo 95, me refiero en cuanto a la aplicación del artículo 95, porque no se ha alegado la reducción, sino que se hablaba de otros supuestos, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en un supuesto similar al analizado en esta sentencia de 2 de marzo del 2020, en otra sentencia también muy reciente, anterior y muy cercana en el tiempo, de 23 de septiembre del 2019, en esa sí se estima parcialmente la demanda al considerar que, como hemos visto en el seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario, el impago de las fracciones de una prima del seguro por parte del tomador no supone la extinción del contrato, sino la reducción de garantía pactada en virtud del artículo 95, ¿no? Entonces, cuando hay un impago de prima en un seguro de vida completo, no se produce esa resolución, sino se produce una reducción conforme al artículo 95. Sin embargo, esta sentencia de 2 de marzo del 2020 no lo establece así. El resultado del fallo ha sido ahora muy distinto al desestimarse la demanda interpuesta por los beneficiarios de la póliza, al no alegarse, según dice la Sala Primera en esta sentencia de José Luis Joan Spiegelberg, que ha sido el ponente, al no alegarse en ninguna de las instancias la aplicación del artículo 95 de la Ley de Contrato de Seguro. De esta forma, la sentencia se centra en resolver la controversia planteada por el propio recurrente, es decir, lo que analiza es lo que el propio recurrente ha planteado acerca de si el impago de la prima se produjo o no por culpa del tomador y si la póliza se encontraba en vigor al haberse producido el siniestro en el periodo de suspensión, en el plazo de esos 6 meses, ¿no? A este respecto concluye, dice la Sala textualmente, que dado que la compañía de seguros acreditó que presentó en sendas ocasiones el recibo de la prima para su abolo en la entidad domiciliataria donde estaba domiciliado el seguro, así como su devolución sin ser satisfecha, debe desestimarse el recurso, porque el recurso solo entra o ahonda sobre el hecho de que si se había aprobado o no se había aprobado el hecho del impago de la prima. En ningún momento alega el artículo 95. No sé yo si esta sentencia dará lugar a una responsabilidad civil del letrado que llevó el asunto, puesto que al no haber alegado el artículo 95 no puede hacer esta sentencia, repito, de 2 de marzo del año 2020, justo antes de que se iniciara la pandemia, no puede alegar, no puede estimar esta sentencia la aplicación del artículo 95, según dice la Sala, porque no se ha pedido, no se ha alegado el mismo, como sí se hizo en la sentencia de 23 de septiembre del 2019. Por lo tanto, nos podríamos encontrar ante un supuesto de responsabilidad civil profesional. En todo caso, y con esto termino y quedo sometido a las preguntas que se me quieran realizar al respecto, puesto que esto es una materia muy amplia y he facilitado el texto de la ponencia INADE que puede ser solicitado. Por mi parte no hay ningún problema en que se distribuyera. Con esto termino diciendo que bueno, pues que tras 40 años de vigencia de la Ley de Contrato de Seguro, esta necesita una importante revisión, con especial ahínco en 2 temas para mí claves, ¿no? Como son la transparencia en los contratos de seguro y la solución extrajudicial a los conflictos en materia de seguro. La figura del seguro es básica en el desarrollo económico de las sociedades, es básica en nuestra economía y desde luego va a tener un papel muy importante en esta crisis del coronavirus, como en cualquier otra que pueda venir más adelante, ¿no? Luego, se hace muy necesario tener actualizada una herramienta como es el contrato de seguro, básica y elemental para el desarrollo de una sociedad. Tenemos que defender nuestra figura, nuestro seguro, y qué mejor manera de defenderlo que dotarlo de transparencia, dotarlo de conciliación, como se decía al principio, con las leyes que afectan a los derechos de los consumidores, dotarla de transparencia y también dotarla de un sistema alternativo mediante arbitraje o mediación, es decir, alternativo a los tribunales para no saturarlos y para que sea más rápida la resolución de conflictos. Y como digo, con esto acabo, me pongo a disposición vuestra y agradeciendo a la Fundación INADE el detalle que ha tenido conmigo de invitarme a esta sesión y la acertada iniciativa que representa el organizar este tipo de foros de esta manera virtual que nos permite a todos asistir desde cualquier punto de nuestra geografía. Muchísimas gracias. Don Javier, aunque después iniciemos, como bien apunta, un turno de preguntas, a los cuales los participantes en la webinar pueden ir haciéndolas en el menú que pone preguntas y respuestas de sus aplicaciones. Dígame una cosa, vamos a ver, según nos dice UNESPA,
a través del proyecto Estamos Seguros, en España hay más de 100 millones de contratos de seguros formalizados. Mayoritariamente los firman particulares y familias, no tienen el derecho, el conocimiento del mundo legal como lo puede tener a lo mejor una empresa. Muchos ciudadanos se preguntan, oiga, como yo hago un seguro y no vence hasta dentro de un año, dice la ley, preguntan, dice la ley que la compañía de seguros me debería de avisar antes de vencer la póliza para yo estar preparado pues, con el dinero para poder hacer ese pago, o por el contrario la ley en aquel año 80 obvió este requisito. La ley obvió ese requisito, estableció en su artículo 22 la obligación de, si no quiere renovarla, no hay una renovación, estableció la obligación por parte del tomador de comunicar primero con 2 meses, luego se modificó la norma posteriormente y se estableció que con 1 mes bastaba comunicar la resolución, la no voluntad de renovar la póliza. Y por lo tanto ocurre mucho y se lleva mucho la sorpresa de muchos usuarios de seguros se encuentran con que cuando les viene el recibo y se lo cargan en el banco y su intención era no renovar dicho seguro, se creen que con devolver ese recibo que han recibido en el banco, ese cargo en el banco, con eso ya está solucionado el problema y que ya es como rescindir el contrato. Y luego se encuentran con un proceso monitorio que les pone la aseguradora para reclamarle la prima, porque la única manera de resolver esa prima es que ellos lo hayan comunicado con 1 mes de antelación. Como digo, en la ley de contrato seguro inicialmente se preveía con 2 meses, pero se suavizó y se entendió que con 1 mes. El legislador establece esa obligación por parte del tomador y si no la cumple se va a encontrar con que se habrá renovado tácitamente la póliza. Para el asegurador sí mantiene, si es el asegurador el que no quiere renovar la póliza, sí mantiene ese periodo de 2 meses. Bueno, don Javier, después continuaremos en la tertulia. De momento, muchas gracias por su intervención. Vamos a ver, queridos amigos, vamos a pasar artículo. Centrémonos ahora en el artículo 10 de nuestra ley del contrato de seguros. Se lo recuerdo. El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, a todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Esto es lo que dice nuestro texto legal. Bien, estamos asistiendo a una sociedad que cada vez más está admitiendo como un proceso más, quizá a lo mejor a veces pues, de moda, otras veces porque uno tiene interés en conocer cuáles son sus orígenes, o bien, en muchas ocasiones, por un motivo de salud, de someterse a pruebas genéticas y las hacen de forma voluntaria. Con lo cual, en el momento que tiene el resultado de esa prueba genética, ese tomador tiene una información mucho más exhaustiva de la que tenía antes de hacerse la prueba. Vamos a ver, una vez que esa persona ya tiene esa información realizada voluntariamente de esa prueba genética y conoce, evidentemente, cuál es su estado de salud, debe de compartir esta información con la entidad aseguradora a la hora de suscribir el contrato de seguros, sea un seguro de salud, un seguro de accidentes o un seguro de vida. ¿Y qué consecuencias tendría si a sabiendas de cómo está su salud no contesta adecuadamente al cuestionario que le ha sometido la entidad aseguradora? Fíjense ustedes, a veces queremos avanzar en conocer orígenes o conocer evidentemente cómo estamos y a veces nos puede llevar a un problema. Profesora María Luisa Muñoz Paredes, muy buenos días desde Oviedo. Hola, buenos días. A ver, ¿qué ha pasado con las pruebas genéticas y de verdad, usted que lo ha estudiado, cómo nos puede afectar en nuestro contrato de seguros? Buenos días, Adolfo. Buenos días, Fundación INADE y compañeros Javier López y García de la Serrana y Daniel Samilla. Estoy muy contenta de compartir esta jornada con vosotros y felicito a la Fundación por la iniciativa de haberla celebrado junto con las otras que están conmemorando el 40 aniversario de la Ley de Contrato Seguro. Bien, sencillamente se plantean varios problemas en relación con los test genéticos, porque primero la casuística de los test genéticos es muy amplia. Se habla de test genéticos, pero los hay de todos los colores y sabores, es decir, los hay solamente para conocer el origen ancestral, los hay que predeterminan la predisposición, por lo menos, a sufrir enfermedades atendiendo a nuestro código genético, los hay
que están realizados en centros médicos, los hay de uso casero, podemos decir, porque hay empresas que se dedican a la venta online de kits que a través de la toma de una muestra de un fluido tipo saliva del usuario, simplemente con el envío a la empresa vendedora al poco tiempo remiten los resultados, pero que no acompaña generalmente un asesoramiento médico serio. Y por tanto, la información que puede resultar de la realización de estos test es muy variada. No podemos decir que haya que meterlos todos en el mismo saco, porque los hay que efectivamente pueden dar lugar a una información más amplia, que sea de alguna manera una circunstancia agravante del riesgo, el conocimiento que proporcionan, y otros que no, porque además, por ejemplo, los que simplemente determinan el origen de los antepasados del usuario, pues realmente no tiene por qué tener eso una relación directa con el riesgo que se cubre en un seguro de personas. A mi juicio, con independencia del problema que se plantea al que, Adolfo, has hecho ahora relación, es decir, si una persona se somete a un test voluntariamente, la información que ha obtenido a través de la realización de este test es una de las circunstancias que debe declarar efectos del cumplimiento del artículo 10 o no, surge también otro problema, y es si las aseguradoras pueden pedir al solicitante de seguro que se someta a un test genético a efectos de decidir si le ofrece o no la suscripción de la póliza. Es decir, caben estas dos posibilidades fundamentales y estos son los dos problemas que se plantean sobre todo en la práctica, aunque ya digo que la casuística es amplia y pueden verse más problemas. Y podemos ver muy brevemente, dado que el tiempo es limitado, las dos cuestiones, si os parece. Es decir, tanto si las aseguradoras pueden pedir a los solicitantes del seguro que se sometan a un test, como la segunda cuestión, que era la que hacías tú referencia antes, ¿qué ocurre si una persona se ha sometido a un test por su propia iniciativa y al contestar el cuestionario de salud no revela la existencia de haber hecho esa prueba ni los resultados? ¿Este silencio es un incumplimiento del artículo 10 de la Ley de Contrato Seguro o no? Si os parece, podemos hablar brevemente de las dos cuestiones que son, creo yo, interesantes. ¿Os parece bien o solamente...? Adelante, adelante, profesora. Muy bien. Pues abordamos entonces la primera. La primera cuestión es, ¿las empresas aseguradoras pueden someter a los solicitantes de seguros a un test genético? Es decir, ¿pueden tomarlo en consideración en la fase precontractual a efectos de decidir si contratar o no un seguro y en qué condiciones? Estamos hablando de seguros de personas en los que hay relación, lógicamente, entre la realización de test genéticos y el riesgo que se ha de cubrir, ¿no? En España no tenemos ninguna previsión legal específica relativa al uso de este tipo de pruebas, ni en el ámbito del seguro ni en otros ámbitos sensibles como es el laboral. Sí contamos, en cambio, con una regulación general del uso de test genéticos que se contiene en la Ley 14 de 2007, de 3 de julio, de investigación biomédica. Esto ocurre también en otros países, que no se aborda esta cuestión en la Ley de Contrato de Seguro, sino en la regulación del uso de test genéticos en todos los ámbitos, podemos decir en general, ¿no? Por otra parte, contamos con la legislación de protección de datos, que como sabemos se encuentra en el Reglamento General y también en la Ley Orgánica 3/2018. Y por otra parte, esto es una especie de puzzle que va encajando, encontramos el límite que puede suponer para las aseguradoras, a efectos de pedir a los eventuales asegurados que se sometan a test genéticos, el derecho que tiene todo paciente a no ser informado de su salud, y este derecho está reconocido en la Ley 41/2002, que es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente. Esas básicamente son las piezas que conforman el puzzle que antes decía. Pero en nuestra Ley de Contrato de Seguro nada dice sobre esta cuestión. Ya en 2005 el profesor Sánchez Calero, tantas veces recordado en esas jornadas y al que yo tenía mucho cariño y por tanto me hace especial ilusión recordarle también, siendo entonces presidente de SEAIDA, de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, en 2005 presentó a la Junta Consultiva de Seguros un informe proponiendo que al modo de la entonces reciente ley suiza se estableciera la incidencia del conocimiento del genoma humano en el deber de declaración precontractual del tomador del seguro, igual que está pidiendo ahora INADE, que haya un pronunciamiento del legislador en la Ley de Contrato de Seguro.
Por ahora esto no se ha hecho. En el anteproyecto de ley de contrato de seguro de 2010 no se dijo nada en este sentido, ni en el de 2011, ni tampoco luego en la propuesta de Código Mercantil al regular el contrato de seguro, ni en el anteproyecto de Código Mercantil se tomó ninguna posición en ese sentido. Se dejó básicamente la regulación de la fase precontractual como estaba, sin referencia alguna a la posibilidad de usar test genéticos. Luego sí, un par de años después de esa intervención del profesor Sánchez Calero, se dictó la Ley 14/2007, a la que antes me refería, de investigación biomédica, y en esta ley no se hace referencia expresa al uso de test genéticos por aseguradoras en el campo del seguro general, pero en su artículo 9.3 y siguiendo lo establecido en el Convenio de Oviedo de 1997, se dice que solo pueden hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como portador, de un gen responsable de una enfermedad o detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad con fines médicos o de investigación biomédica. Este es realmente el único pronunciamiento legal que sirve de apoyo para negar que las aseguradoras puedan someter a los solicitantes de seguros a test genéticos a efectos de la contratación del seguro, dado que el uso de test genéticos se limita a fines médicos o de investigación médica, cosa que no es el ámbito contractual, ¿no? En este sentido, como se admite solamente para estos fines, las aseguradoras, aparte, si solicitaran a los que pretenden conseguir un seguro de personas del ramo que sea el sometimiento a un test genético, estarían realizando un acto nulo, ex artículo 6.3 del Código Civil, y además se expondrían a una sanción de las previstas en los artículos 75 en relación con el 74.2 de la Ley de Investigación Biomédica. Ahora bien, con esto tampoco se resuelven todos los problemas que se plantean en este ámbito, porque hay aseguradoras, en particular aseguradoras de salud, y cualquiera que consulte una página web de las más conocidas lo verá, que ofrecen como servicio complementario al del seguro el realizar pruebas genéticas, servicio que ofrecen al público en general, es decir, a asegurados y a no asegurados, y se realiza a través de un centro médico propuesto por ellas mismas. De este modo, al no hacerse directamente con fines de seguro, puede estimarse que se cumple el requisito legal establecido, como antes decía, en la Ley de Investigación Biomédica, de que se haga la prueba con fines médicos. De este modo se puede entender sorteada esa prohibición. Ahora bien, si cualquier persona accede a este servicio y no es asegurado, es decir, contrata la celebración de un test de estas características y no es asegurado, son datos con los que de alguna forma cuenta la aseguradora y que podrá tomar en consideración ya la fase precontractual. Y en este sentido, hay aseguradoras que prevén ya en los condicionados que tienen que suscribir los que contraten la realización de un test genético, prevén una cláusula por la que consienten que la compañía use esos datos, por ejemplo, a efectos de elaborar perfiles de riesgo. Y, por otra parte, aun en el caso de que no accediera la aseguradora a esas pruebas, lo que desde luego sabes que se han hecho, se hicieron a través de ella, ¿no? Ella ha intervenido en esa contratación y podrá preguntarle por esas pruebas al solicitante de un seguro en el marco del cuestionario de salud. Por otra parte, si quien se somete a esas pruebas ya es asegurado, evidentemente la aseguradora ya ha pasado a la fase precontractual, no lo puede tomar en consideración a efectos de decidir si contratar o no el seguro y a efectos de decidir las condiciones del contrato, pero sí a efectos de renovación, con lo cual el asegurado se encuentra en una situación similar o análoga, si se quiere. Abriendo más el foco, el sometimiento de potenciales asegurados a este tipo de test puede conducir a una selección de riesgos que, si no es discriminatoria, sí desde luego resulta contraria a la idea de solidaridad que ha venido ligada al seguro desde sus orígenes, porque hay ciertas personas que, con arreglo al sistema de contratación tradicional, serían aseguradas y pasarían ahora a estar, digamos, en el rincón de los no asegurables. Y pasamos ya brevemente a la segunda cuestión, esto es, si el asegurado se ha sometido voluntariamente a este tipo de, o directamente, si un solicitante seguro antes de la contratación se ha sometido voluntariamente a este tipo de test
ya sea a través de una aseguradora que los ofrece, ya sea a través de una empresa de las que hay en el mercado tan conocidas inicialmente, por ejemplo, la de 23andMe o la de... hay otras muy conocidas, tampoco por citar las empresas concretamente, pero bueno, yo creo que están en las cabezas de todos porque son muy, muy conocidas. Si se ha sometido a este tipo de test, bien sea a través de una aseguradora, bien sea a través de una empresa especializada en la realización de test genéticos y ya sea con asesoramiento médico o no, los resultados de estas pruebas son datos que deban comunicarse a efectos del cumplimiento del deber precontractual del riesgo previsto en los artículos 10 en relación con 89 de la Ley de Contrato de Seguro. A mi juicio, estos datos, los resultantes de las pruebas genéticas, deben ser tratados en principio como cualquier otro dato conocido por el tomador en relación con el deber de informar. Creo que no cabe discriminar a efectos de delimitar el contenido del deber precontractual del artículo 10 entre datos obtenidos a través de un test genético y datos de salud obtenidos por cualquier otra vía, bien sea la propia experiencia personal del tomador, bien sea una prueba médica ordinaria o bien un test genético, porque el Reglamento General de Protección de Datos Personales, al regular los datos en el artículo 9, concretamente los datos de salud, no confiere más protección a unos que a otros. Todos ellos son datos de salud, es decir, datos relativos a la salud de una persona. Por eso, quien se somete a este tipo de pruebas tiene que tener en cuenta que va a tener un conocimiento más amplio de sí mismo, con las ventajas que esto supone a efectos de que pueda tomar decisiones sobre cuidado personal, hacer otro tipo de pruebas, cambios de hábito, pruebas adicionales médicas para prevenir futuras enfermedades, pero también tiene sus inconvenientes, es decir, sabe más de sí mismo. El artículo 10, como bien has recordado, Adolfo, obliga al tomador a declarar al asegurador, dentro del cuestionario que se le somete, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Por tanto, tiene que declararse toda circunstancia, primero, por la que le pregunte el asegurador, porque ya se sabe que es un deber de contestación. Segundo, que el asegurado conozca. Y tercero, que sea relevante para determinar el riesgo, y ello sea cual sea el origen de ese conocimiento por parte del tomador, porque no se establece ningún tipo de diferenciación en este sentido en la ley. La compañía puede preguntar directamente al tomador si se ha sometido a un test genético, al igual que se incluyó hace años en los cuestionarios de salud la pregunta acerca de la prueba del VIH. Es más, es que sin necesidad de preguntar directamente por la realización de pruebas genéticas o por sus resultados, si la compañía le pregunta al tomador si tiene una enfermedad hereditaria o si sufre alguna alteración genética o si se va a someter simplemente a alguna prueba diagnóstica, preguntas que son habituales en los cuestionarios de salud actuales, se llega a la misma situación porque se va a ver obligado a suministrar la información que ha obtenido a través de la realización del test genético. La jurisprudencia no se ha pronunciado directamente sobre esta cuestión, pero estimo que de lege lata no cabe llegar a otra conclusión. Hay que tener en cuenta además otra perspectiva. Si se estimara que el tomador no debe comunicar los datos obtenidos a través de pruebas genéticas, estaríamos olvidando que el conocimiento de ese resultado al que él llegó por su propia decisión, por su propia voluntad, lo puede aprovechar para decidir qué seguros contratar y en qué condiciones, mientras que el asegurador, ignorante de esta circunstancia, asumiría un riesgo totalmente desequilibrado de selección adversa o antiselección, quedando en manos del propio tomador. Bien, es verdad que bajo la legislación vigente este riesgo del asegurador se aminora, pues si preguntara al tomador al efectuar el cuestionario de salud acerca del resultado de test genéticos realizados o simplemente sobre la realización de una prueba genética y el tomador ocultara el haberla realizado o ocultara sus resultados, llegado el siniestro, la aseguradora podría averiguar la existencia de estos test y, alegando que hubo reticencia, negarse al pago apoyándose en el artículo 10.3 de la Ley de Contrato de Seguro. Si, por el contrario, al responder al cuestionario propuesto por el asegurador, el tomador revelara
los resultados de estas pruebas, si en ellas se hubiera reflejado la propensión a padecer una cierta enfermedad, la aseguradora podría tenerlo en cuenta a la hora de determinar las condiciones del contrato o incluso decidir no contratar ese seguro. Entonces, el que hace las pruebas de este tipo, hoy día pues asume un riesgo alto en este sentido, ¿no? Por otra parte, los dos argumentos a los que suele acudirse para negar que deban proporcionarse los resultados de pruebas genéticas, que son básicamente la salvaguarda de la intimidad del sujeto, y por otra parte que si los resultados muestran propensión a padecer una enfermedad, esto solamente es una posibilidad y no una realidad, no es una enfermedad diagnosticada, sino es una simple posibilidad de padecer una enfermedad, por tanto no habría desde esta perspectiva obligación de declararla. Ambos argumentos han sido rechazados por nuestros tribunales y en no pocas ocasiones cuando el ocultado era la condición de seropositivo del asegurado. Y es que en relación con el respeto a la intimidad, los tribunales han negado que este derecho justifique la ocultación de circunstancias en el sentido del artículo 10 que la aseguradora precise para valorar el riesgo, como el caso de ser portador del virus de VIH y estando así diagnosticado, ¿no? Y respecto al segundo argumento, es que antes decía, ¿no?, que la mera propensión a padecer una enfermedad no es una realidad y, por tanto, no es un hecho que haya que declarar. Los tribunales han sostenido que si se le pregunta al asegurado directamente si ha realizado pruebas de VIH y el resultado de las mismas, no puede justificar la falsedad en la respuesta amparándose en que un diagnóstico positivo no es sinónimo de enfermedad cuando no se le ha preguntado por enfermedades ya reales, ya diagnosticadas, sino específicamente por el resultado de esta prueba. Y esta situación guarda una clara analogía con la que estamos estudiando. En definitiva, y con esto termino, si una persona cuenta con esa información genética, lo que significa que se ha sometido voluntariamente a un test, puesto que la aseguradora, como decimos, no puede obligarle a ello, tendrá que comunicarla si le pregunta por ello, en cuanto se trata de datos que entran en la categoría de circunstancias por él conocidas, y siempre claro está que sean circunstancias influyentes en el riesgo, que es otro de los requisitos previstos por el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro. En fin, si se quiere evitar que este tipo de datos deban declararse en cumplimiento del artículo 10 en relación con el 89 y las consecuencias jurídicas derivadas de su omisión, sería necesaria, creo yo, una previsión legal específica que así lo estableciera, como se ha hecho, por ejemplo, en Bélgica, al regular en la Ley relativa a los seguros de 4 de abril de 2014, en su artículo 58, el deber precontractual de declarar el riesgo. Ahí se dice que los datos genéticos no pueden ser comunicados. Otra cosa es que la introducción de una disposición semejante sea oportuna o que, por el contrario, se considere que es mejor dejar la situación tal como está. Ambas posturas son defendibles. Lo que no puede sostenerse, creo yo, tal como está la situación legislativa actual, es que el deber de declarar el riesgo no incluye los datos que derivan de pruebas genéticas si éstas se han hecho a iniciativa del propio asegurado, porque a mi juicio esa posición no tiene un fundamento sólido. Ahora bien, como he dicho antes, test genéticos los hay de muchas calidades y también los hay que realmente ofrecen unos resultados fiables y otros que no son fiables. Por tanto, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un test casero a efectos de ver la influencia de esos datos en la estimación del riesgo que un test realizado en un centro médico serio y con asesoramiento por un especialista en genética. En este sentido, no es lo mismo un caso que otro. En fin, como podemos ver, es una cuestión bastante polémica y por mí nada más. Dejo abierto el turno de intervenciones y quedo a su disposición para responder a lo que se me plantee. Muchas gracias de nuevo. Gracias, profesora Muñoz. En breve también en la tertulia comentaremos temas de las preguntas que nos van formulando nuestros participantes. Como de todos es sabido, la Ley del Contrato de Seguros regula, entre otros, pues, los derechos y las obligaciones que tienen las partes intervinientes en el contrato.
Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer la opinión de la parte, a teoría más débil, a priori, que no es ni más ni menos que la del señor tomador y la del señor asegurado. Si bien es cierto que el invitado que tenemos hoy, nosotros, en la propia ley, encuentra ahí una pequeña escapatoria que viene dado porque, al ser su empresa clasificada como un gran riesgo, puede hacer uso de lo que dice nuestro artículo 107 en el apartado número 2, en donde da libertad a este tomador asegurado, al estar clasificado como gran riesgo, a elegir, antes de que celebrar el contrato, cuál es la legislación que, de todas las que están en la Unión Europea, tiene que se le aplique a ese contrato. Hoy tenemos el placer de recibir desde Madrid a don Daniel Samillán, que es el gerente de riesgos del Grupo Ferrovial, pero a su vez es el presidente de la Asociación de Iniciativas de Gerentes de Riesgos Españoles y Asociados, IGREA, al cual le damos la bienvenida. Y sobre todo, parece usted que está en una terraza, está usted al aire libre, es decir, se protege usted quizá un poco más que nosotros. Con esto de los aerosoles estamos un poquito más propensos al riesgo que usted. Don Daniel Samillán, muy buenos días. Hola, buenos días, Adolfo. Buenos días a mis colegas ponentes hoy, Javier y María Luisa. Y sí, estoy en el jardín de casa, porque es que pido disculpas por la voz que tengo, pero es que uno de los críos me ha pegado un catarrazo tremendo y estamos aquí confinados. Entonces, si lo hago desde dentro de casa, ese es el caos más absoluto. Así que me veis debajo de un olivo, que yo creo que no es mal sitio para hacer mi exposición. Bien, dicho esto, la verdad es que es un placer poder hablar de un tema tan, para mí, tan importante como la Ley 50/80, que nació cuando yo tenía 10 años. Yo estaba metido en otras cuitas por esa época, pero vamos, claramente es una ley que necesita una revisión. Tú hablabas de que efectivamente los grandes riesgos, y todos mis colegas, los socios de IGREA, lo somos. Bueno, pues en teoría la ley 50/80 no es de aplicación, o podría ser de desaplicación en nuestros contratos de seguro, pero yo os aseguro que sigue siendo el faro que ilumina las relaciones entre aseguradores y asegurados, incluso a nivel de grandes riesgos. Por eso yo voy a ser breve, muy conciso, y os voy a contar nuestra visión de los grandes riesgos y de los gerentes de riesgos de grandes empresas sobre esta ley. Y me voy a basar en 3 racionales distintos. El primero, muy sencillo, y que sería el sentido común, o el menos común de los sentidos, como acertadamente se dice, ¿no? El segundo sería, basaría en un análisis de la realidad sobre la ley de contrato de seguro y su no aplicación, o digamos, la forma absolutamente insistente en saltarse la ley en materia del proceso de gestión de siniestros. Y una tercera, que sería una petición o un ruego, basado en una necesidad absoluta de regular este asunto, el proceso de gestión de siniestros en una nueva ley. Vamos al primer racional, sentido común. Ya lo hemos esbozado. Una ley en 40 años las cosas han cambiado. Bueno, no sé qué palabra utilizar. Escuchando a María Luisa, es que en el año 80 el asunto de las pruebas genéticas era ciencia ficción. Ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y la verdad es que muchas otras cosas han cambiado, ¿no? La forma de hacer transacciones, la rapidez de las mismas, la industria ha crecido muchísimo, se ha convertido en un pilar no solo de la economía española, sino de la economía mundial, y claramente requiere que los legisladores y los políticos algo de voluntad política para adaptar la realidad al día de hoy. Es que es una absoluta necesidad, ¿no? La ley 50/80 no es una ley mala. Yo creo que no es una ley mala, y bueno, pues también nos hemos acostumbrado a convivir con ella, pero claramente necesita una revisión profunda. En el manifiesto de INADE sobre este asunto, que yo creo que habéis tenido muy buena idea, por cierto, en sacar un tema que es capital, pero que todo el mundo convivimos con ello y que nadie reacciona, ¿no?
Es un manifiesto que a mí me gusta mucho porque es breve y conciso y hay una petición que hacéis, que yo me uno a ella, que es de una regulación europea. En un espacio como el nuestro, donde la globalidad, y por lo menos en Europa mucho más, está tan presente, y un sector con el peso y la importancia social y económica de la industria del seguro debería de tener una... ¿me escucháis? Sí, 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 sí. Sí, vale. Debería de tener una, una regulación europea común. Eso es evidente. Ahora bien, Adolfo, a mí me pasa, yo creo que tú también eres como yo, no suelo luchar contra la realidad, ¿no? Porque te frustra mucho, ¿no? Y no parece que la Unión Europea vaya en ese sentido, ¿no? Por lo menos justo en lo que es la ley de contrato de seguro, orientada al consumo, como tú decías. Como yo no veo que esto vaya a ocurrir en breve, sí pediría que fuese entonces la ley española la que se adaptase a esta nueva realidad. El segundo racional que os he hablado es sobre el aspecto más polémico de nuestra industria, que es el proceso de resolución de siniestros. El doctor Javier López ha hablado de la gran litigiosidad que supone el asunto del impago de la prima. No tengo estadísticas, pero seguramente la litigiosidad por el pago de siniestros será mucho, mucho mayor. Desde luego es el pan nuestro de cada día, de los asegurados. Tú decías que yo os diese mi visión y os la voy a dar. Hay un problema muy serio en la industria con el proceso de gestión de siniestros. Y hay un problema que nosotros en IGREA llevamos atacando ya muchos años y que cuando empezamos a estudiar en profundidad nos dimos cuenta de que no es que no se paguen los siniestros. Os hablo del mundo de los grandes riesgos, ¿vale? Y del seguro corporativo. No es que no se paguen los siniestros, sí que se pagan. Más de un 83% de los siniestros se pagan. Pero el proceso está tan endemoniado y tan viciado que los asegurados nos vamos con nuestro cheque enfadados. Y es una pena. Esto lo he hablado yo con mis colegas de los aseguradores, se ha hablado muchas veces, y hay que reflexionar sobre ello. Es decir, los aseguradores pagan cientos de millones de euros al año, cientos, ¿no? Y sin embargo estamos enfadados. ¿Qué ocurre? Si esto va a seguir, pues lo que ocurre es que el proceso está viciado. ¿Por qué? Porque un siniestro tarda en resolverse años, muchas veces años. Corren los años contables. Nuestros clientes internos, en nuestras casas, que son muy exigentes, os lo aseguro, no comprenden cómo un siniestro se puede retrasar 2 años, 2 años y medio. Ha pasado el año contable. Se tuvieron que dar pérdidas en el año que ocurrió. Luego se dan una ganancia cuando lo cobran dentro. Es de locos, ¿no? Y eso es una responsabilidad de todos. Y el proceso está viciado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que por 2 razones. Una, porque la ley es sistemáticamente incumplida, la ley 50/80 y el artículo 38, que no me detengo en él porque todos lo conocéis, es nuestra Biblia. Por eso y porque nos hemos acostumbrado a ello. Y parece mentira, ¿no? Uno se acostumbra a ciertas situaciones, ¿no? y hacemos poco por empujar para que esto cambie. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿O cuáles serían las soluciones para que este problema deje de mancillar la industria? ¿No? Porque realmente no vamos a esconderlo. Todos hemos escuchado en la calle, los profesionales del sector, estos de los seguros, joder, qué rápido cobran la prima, aun contradiciendo a la exposición de don Javier, qué rápido cobran la prima y cuánto tardan en pagar los siniestros o cómo se oponen a pagar los siniestros, ¿no? Entonces, es algo que está en la calle, es muy simplista, pero es que está ahí. Y a mí me da mucha pena, ¿no? Porque sí se pagan los siniestros, sí se pagan, pero se pagan mal y se pagan tarde. Y eso es donde tenemos que incidir. Os hablaba antes viendo que la Unión Europea no se mueve en este sentido. Yo pido a los legisladores españoles y pido a los políticos que ataquen este asunto cuanto antes, ¿vale? Esta petición
no es nueva, ¿no? Es vieja, y es más, ya hubo un anteproyecto de ley en el año 2011, que yo creo, Adolfo, que en vuestro manifiesto la nombráis, ¿vale? Yo en el año 2011 ya era presidente de IGREA, estaba recién estrenado, hicimos una jornada sobre este asunto, ¿no? Y la estudiamos a fondo, ¿no? Y a mí era una ley que me encantaba. Era una ley que me encantaba, pero lamentablemente pues, se quedó en el sueño de los justos y se quedó en el limbo, ¿vale? Esta ley establecía una serie de artículos que cambiaban y daban la vuelta al artículo 38, el Reglamento de Seguro, estableciendo una serie de obligaciones para los aseguradores que yo creo que serían fantásticas a día de hoy poder introducirlas en nuestra industria, ¿no? Bueno, no me voy a extender en esta ley de contrato de seguro mucho, pero sí os voy a decir 4 cosas que a algunos les sonarán la gloria bendita, ¿no? El artículo 17 de este anteproyecto de ley, que sustituía al 38, hablaba de la obligación de los aseguradores de entregar informes en las ofertas motivadas a los 2 meses de la notificación del siniestro. Fijaos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el sector es que la industria no se posiciona sobre el siniestro. Pasan los meses y no hay una posición de las aseguradoras sobre un siniestro, ¿no? Y aquí sí me gustaría entroncar esto con el manifiesto de IGREA, que es de un solo folio, podéis consultar en la página web, sobre el proceso de gestión de siniestros, porque también lo tratamos allí, ¿no? Y lo que pedíamos en ese manifiesto y que desempolvado este anteproyecto de ley y está muy relacionado es que las aseguradoras, después de un mes de notificar un siniestro, califiquen el siniestro. Calificar el siniestro no quiere decir resolverlo. Calificar el siniestro quiere decir que si no hay cobertura o hay un problema de cobertura, que lo digan en ese momento, ¿vale? Porque para nosotros es muy importante saber dónde estamos y cómo podemos contestar a nuestros clientes internos, ¿vale? Entonces, eso no significa que el sitio se resuelva en un mes. Eso no puede ocurrir, eso es absurdo, no va a pasar, no va a pasar. Pero sí saber dónde estamos. Si hay problemas de cobertura, que se digan. Y si hay problemas con la documentación que falta, que se diga claramente dónde están esos problemas, para que podamos atacarlos desde el minuto 1 y no que pase el tiempo, los peritos se siguen relacionando con nuestros clientes internos, nuestros clientes internos, creen que la cosa va bien, que el siniestro está resolviéndose y a los 6 o 7 meses o incluso al año pues, reciben una notificación de la seguridad diciendo que ese siniestro no tiene cobertura. Bien, este es el primer asunto que hay que atacar. Calificaciones de cobertura rápidas. Y si hay problemas en el siniestro, que se diga rápidamente. Esto lo decimos en nuestro manifiesto y, oye, si veis en nuestra página web veréis que hay grandes aseguradoras que ya se han unido a este manifiesto y ahora, como son Zurich, como son Mapfre, AIG, Generali, XL, RSA, Corso, todas están de acuerdo porque todas estiman que esto se puede hacer. Pues vamos a apretar para que esto se produzca. Y también tenemos un poco de mea culpa. Es decir, es verdad que la información por parte de los asegurados no fluye con la rapidez que debería. Y eso sí que está en nuestro debe. No podemos echar la culpa solo a los aseguradores. Debemos de ser más eficientes en el flujo de información para que esto se dé. Pero la calificación de cobertura es fundamental. Porque si no, el segundo parámetro que regula ya esta ley de contratos de seguro y que también regulaba ese anteproyecto de ley, que es los pagos a cuenta, si no, no se pueden producir. Si no hay calificación de cobertura, no se produce lo siguiente, que es un pago a cuenta, que la ley de contratos de seguro establece en 30 días. Bueno, es que esto es fundamental. Es decir, un pago a cuenta clarifica, da muchísimo confort y hace que el proceso se suavice y que no acabe en conflicto permanente, que es el problema del siniestro hoy en día, que es un conflicto casi permanente, ¿vale? Y donde más tensión hay. El anteproyecto de ley establecía 5 días después de esa oferta motivada, ¿vale? Y además establecía que cobrar ese anticipo, el asegurado no debe de renunciar a ningún derecho del siniestro. Y esto también daba seguridad jurídica, ¿bien? Entonces, yo creo que es el camino, ¿no?
calificación del siniestro, pago a cuenta inmediato. Y por último, oye, vamos a ver si podemos clarificar un poquito los papeles y los roles de los intervinientes en el proceso de gestión de siniestros. Es decir, vamos a ver, los peritos son de parte, no son de parte, los asegurados nos dicen que no son, que son neutrales, los peritos tienen capacidad para decir si un siniestro está cubierto o no, a veces lo dicen de boquilla, luego llega el asegurador y le da la vuelta. Los abogados, cuándo es necesario nombrar abogados y cuándo no en un siniestro. En fin, yo creo que hay una gran confusión en los roles que tienen los distintos jugadores en este sentido, y no está regulado, simplemente no está regulado. Y sería fantástico poder regular el papel de cada uno de los intervinientes para que el proceso fluya, ¿vale? Estos 3 puntos son la base del manifiesto de IGREA. Yo creo que, sinceramente, no me parecen que sean muy complicados o enrevesados, ¿no? Y de verdad que la industria necesita que se clarifique, que mejore el proceso. No digo el pago, fijaos, porque es que es curioso, se pagan muchísimos siniestros, pero el proceso está viciado. Y mientras no consigamos eso, pues seguiremos teniendo esta imagen que a mí me duele mucho porque estoy en esta industria desde los 22 años y creo que de verdad hay grandes profesionales y no creo que tampoco creo que las aseguradoras, como dicen mucho, estén aquí para poner trabas y pegas a pagar los siniestros. Es que el proceso no funciona. Por eso es tan necesario una nueva legislación y una nueva regulación. Y si queréis, pues iniciamos el debate. Bueno, pues muchas gracias, Daniel Samillán, por tus intervenciones. Sobre todo me quedo con una frase, cómo los asegurados cobran y en cambio siguen cabreados. Creo que es un titular periodístico interesante de reflexión en la intervención de los gerentes de ríos. Bien, nos han hecho llegar diferentes preguntas. Hay una pregunta que ya el profesor Javier García ha contestado ya directamente, con lo cual, como era un tema muy técnico legalmente y la persona que ha preguntado ya tiene la respuesta que don Javier le ha proporcionado, con lo cual esa ya no reúne condición, porque se refiere a una sentencia determinada y ya está explicada. O sea, hay una pregunta que nos hacen nuestros participantes y es la siguiente. Se la hago a los 3, quizá a lo mejor Javier tenga un poco más de opinión al respecto. Vamos a ver. Es cierto que está regulado en nuestro artículo 38 la intervención de los peritos, pero una intervención que se tiene que producir cuando existe una controversia en cuanto a la valoración de los activos. Bajo ningún concepto podemos utilizar el artículo 38 como demanda Daniel Samillán en cuanto a la controversia fuera de la valoración. No hay nada en el legislador que haya hecho algo sobre la controversia de las coberturas. En ese caso nos dice, vaya usted a juzgado, incumplimiento de contrato y resuelvo. Es decir, el 38 solamente está establecido para controversias valorativas. Pregunta, en las controversias que no tengan nada que ver, para nada, la valoración de los activos, ¿deberían tener opinión los peritos? ¿Y qué figura debería de cubrir esta situación? A ver. ¿Para mí? A ver. Empiezo yo. Bien. Los peritos son una figura clave importantísima dentro de los procedimientos relativos a los seguros. El problema del artículo 38 es que se redactó hace 40 años, ¿no? Entonces, es un artículo que necesita una reforma para su revisión y actualización. Pero no solo el perito puede entrar en la valoración, sino que también se le pueden dar otro tipo de funciones dentro de esa actualización que digo con respecto a los procedimientos extrajudiciales. Está claro que para poder llegar a un acuerdo en un procedimiento extrajudicial de mediación o de arbitraje es clave la figura de los peritos y por lo tanto entiendo que se le debe de dar entrada. Sí quería puntualizar una sola cosa con respecto a la pregunta que he contestado por escrito, citando una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid muy específica que hacía un compañero de La Coruña, Carlos, me preguntaba sobre qué pasa cuando lo que se ocurre al año de cuando toca renovar la póliza, te cargan un recibo un poquito más alto, es decir, se puede devolver el recibo que conlleve una actualización de la prima, y yo le mandaba una sentencia interesante en el que te dice que
se puede devolver, como hay muchas, cuando no se ha producido correctamente esa actualización de la prima, porque la actualización de la prima se tiene que comunicar con 2 meses de antelación por parte del asegurador, salvo, como dice esta sentencia, que en la póliza esté prevista dicha actualización de una forma clara y que no haya que someter a ningún cálculo actuarial. Y, por lo tanto, si, por ejemplo, se actualizará cada año en un porcentaje o en un IPC o en una cuantía fácil de calcular, sí se puede actualizar la prima y, por tanto, no se podría devolver ese recibo si no se ha avisado con un mes previamente de la cancelación o de la intención de cancelar. Pero en el caso de que se haya modificado la prima sin autorización del asegurado o del tomador y sin que la póliza lo prevea, esa actualización, entonces evidentemente sí estaríamos ante un incumplimiento por parte de la aseguradora y podría dar lugar a que ese recibo pudiera ser devuelto. Creo que aunque era técnica, sí es interesante para todo el mundo por cerrar el círculo y dejar claro algo que ocurre muy a menudo, y es que el consumidor no sabe si puede o no puede devolver el recibo de la prima. Perdona que me haya aprovechado para... Todo lo contrario, eso enriquece el debate. Daniel Samillán, opinión sobre los peritos en las controversias, no controversias valorativas. Bueno, vamos a ver. Los peritos son parte fundamental del proceso. Y además yo los admiro mucho, porque tienen un trabajo muy difícil. Para mí, los peritos hay buenos y malos, igual que gerentes de riesgo o cualquier otra profesión, ¿no? Para mí un buen perito es aquel que te ayuda a llegar a acuerdos. Simplemente. Tan fácil, pero tan complicado como eso. ¿Deben los peritos resolver sobre la cobertura de un siniestro? Pues yo creo que la compañía es la que debe resolver, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que no podemos admitir es que no saber en el proceso si un perito puede o no puede. Es lo que nos está pasando al día a día. Si un perito puede o no puede calificar cobertura, si un perito te califica la cobertura es firme o no es firme, porque luego llega el asegurador y le rebate o le da la vuelta. Entonces, lo que falta es claridad sobre el papel del perito, ¿vale? Los peritos saben mucho, porque tienen mucha experiencia y han visto mil siniestros. ¿Deben ellos de calificar la cobertura? Yo pienso que no, que es la del asegurador. Pero lo que no se puede hacer es esconderse detrás del perito durante un proceso de un año, año y medio, y no aparecer hasta el final de todo para o contradecirle o rebatirle o enfocar el siniestro de una forma distinta. Eso es lo que es inadmisible. Y es lo que está pasando muchas veces. Que es que el asegurador no aparece hasta cuando el proceso está ya completamente envenenado. Hay que dar claridad al papel del perito. Oye, ¿que tienen que calificar la cobertura? Perfecto. ¿Que es el asegurado al que le corresponde? Que yo entiendo que es así también, pero que se clarifique y que no estemos al albur de las decisiones de un departamento de siniestros, de unas compañías u otras, porque hay una disparidad de criterios impresionante. De verdad os lo digo, es una cosa que... por eso, hay una de las figuras que antes, cuando yo empecé en esto, no existían, o casi no existían en España, es lo que llaman ahora perito del asegurado, que en el mundo anglosajón le llaman claims preparation, que es distinto de enfoque, ¿no? Y es que hay un perito que tú nombras desde el minuto 1, sin haber controversia del 38. Desde el minuto tú nombras un asesor, porque a mí no me gusta llamarle perito del asegurado, sino un asesor que te ayuda a preparar el siniestro en el lenguaje que utilizan los peritos, ¿no? Y entonces, con su ayuda, los procesos son mucho más sencillos. Sé que hay muchos aseguradores que no están de acuerdo con esta figura, lo sé, pero es que muchas veces los necesitamos. Hay siniestros tan complejos de RC profesional, de ingeniería, que los necesitamos. Hay siniestros que tenemos en Australia, en Estados Unidos, en África, en fin. Es el día a día de un gerente de riesgos de una multinacional del IBEX o de un socio de IGREA. Entonces, y nos están ayudando a gestionar el proceso. Por eso os digo que hay poca claridad. Entonces, ¿quién debe calificar la cobertura? Yo creo que debe ser el asegurador. Y tiene que hacerlo rápido. Y si hay problemas de cobertura, que lo diga rápido. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, la llamada Carta de Reserva de Derechos, que yo la primera vez que recibí una, se me pusieron los pelos como escarpias, hace ya 13 o 14 años que empezamos a operar allí, y ahora me encantan, porque el asegurador lo que hace es, antes de un mes, te manda una carta diciendo todos los problemas que él ve para que esa cobertura para que ese siniestro tenga cobertura. No te dice que te rechaza,
te dice los problemas que ve. Eso es clave para entender por dónde está tu contraparte. Aquí eso en España no ocurre, no hay comunicaciones de este tipo, ¿no? De los aseguradores. Oye, pues mira, este siniestro vemos un problema con un sublímite, o entendemos que esta parte del siniestro puede ser una mejora, o directamente este siniestro no está cubierto por... Pero que se haga rápido para manejar expectativas dentro de nuestras casas y que nuestros clientes internos, que son muy exigentes, como os he dicho, no nos pongan entre la espada y la pared. Y así estamos permanentemente. El perito, a tu pregunta, Adolfo, y resumiendo, el perito debe calificar cobertura. Yo pienso que es la compañía la que debe hacerlo, ¿vale? Pero rápido, ¿no? Y lo que no puede hacer, desde luego, una compañía y un perito es contradecirse unos a otros. Eso es lo que no puede pasar. Vamos a ver, María Luisa, te voy a hacer una pregunta que nos acaba de llegar que creo que es muy interesante. Tiene mucho que ver con las praxis, entre comillas, buenas o malas, de las oficinas bancarias. Nos preguntan, imaginémonos el caso de que una persona va a solicitar un crédito personal y la oficina bancaria le manda a rellenar un cuestionario de salud. Yo creo que se lo manda a rellenar porque va a hacer un seguro de vida. Porque cuando uno pide un crédito personal, normalmente el banco no te suele pedir un crédito, una información de tu salud. No suele pedirlo. No suele. Lo hace porque detrás está la contratación de una póliza de seguros. Bueno, pues este señor asegurado cubre esa información. Esto parece ser que con el paso del tiempo, pues este hombre coge un poco de sobrepeso y resulta que de forma repentina este hombre fallece. Fallece evidentemente por un tema cardíaco cuando tiene más o menos entre 35 y 40 años. Y sorpresa aquí, que va la entidad aseguradora y dice, pues mire, yo no le pago porque usted ha cogido sobrepeso. Bueno, ya está muerto el señor, se avisa a los beneficiarios. El difunto ha cogido sobrepeso, esto no está declarado en el contrato y lo siento mucho, pero yo no indemnizo este siniestro. Y nos preguntan, a ver, ¿qué pasa aquí? Esta denegación de información por parte del señor asegurado, tomador fallecido, ¿es así? ¿Qué está ocurriendo? Bien, buenos días. Por cerrar la pregunta anterior, yo creo que los peritos, y paso a contestar a lo que me acabas de formular ahora mismo, no son peritos en derecho y la interpretación de cláusulas contractuales no les compete a ellos, por lo menos no en solitario. Creo que a la hora de valorar si un siniestro está cubierto o no, no deberían actuar los peritos en solitario, porque son peritos en la valoración de daños, no son peritos en la interpretación de cláusulas contractuales. Y las cláusulas contractuales tampoco es algo que deban interpretar aisladamente las aseguradoras. En el fondo, pues la decisión sobre si algo queda cubierto o no depende de lo que se haya previsto en el contrato y no puede quedar la interpretación de esa cláusula por la que quede determinado si queda cubierto o no el siniestro al arbitrio de una sola de las partes, ¿no? Por eso precisamente surgen controversias, pero desde luego los peritos, y coincido con Daniel, no deben actuar aisladamente y las aseguradoras no deben quedar de alguna manera detrás del perito amparándose en lo que ha dicho el perito aisladamente para asumir o no la cobertura de un determinado siniestro. Y paso a la pregunta tan simpática que me has hecho respecto a la ganancia de peso durante el curso del contrato. Vamos a ver, si el artículo 11.2 se introdujo en la ley de contrato de seguro cuando se reformó en 2015 por la LOSEAR para determinar que no deben comunicarse a la aseguradora como agravaciones los empeoramientos en estado de salud, podemos entender que el sobrepeso, si no es propiamente un empeoramiento del estado de salud, si de alguna manera produce una propensión a tener más enfermedades, es algo que no debe declararse. Es decir, igual que se gana peso, pues, y eso puede empeorar nuestro sistema cardíaco y hacernos más propensos a padecer enfermedades, pues si no tienes que declarar, por ejemplo, que se te ha diagnosticado un cáncer, menos aún simplemente la ganancia de peso durante el curso del contrato. Eso es parte, de alguna manera, del riesgo, es parte de la vida y la aseguradora asume la cobertura de riesgos de personas delgadas y gordas, así de claro. Entonces, si tú mientes en el momento de contratar y declaras un peso muy inferior al que en ese momento tienes, entonces sí estás incumpliendo el deber precontractual. Pero si una persona declara pesar 50 kilos, con el paso del tiempo llega a 60, eso no significa que haya incumplido ningún deber de comunicación frente a la aseguradora, porque eso sería en todo caso un agravante del riesgo sobrevenido, es decir, no del artículo 10, sino del artículo 11, y no habría que declararlo.
Bien, vamos a tener que dar por finalizado la charla de hoy porque evidentemente vamos a cumplir el horario. Hemos contestado a todas las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a la de las webinar. No así podemos contestar a los participantes del canal YouTube porque es así que no las podemos recibir por problemas tecnológicos. Ahora bien, antes de cerrar, yo quisiera haceros a los tres una pregunta. Vamos a ver, el pasado día 6 de febrero, España hace la transposición de la Directiva de Distribución y de esa manera se cierra el ciclo de los 28 países de la Unión Europea, porque nosotros éramos los últimos que no habíamos hecho la transposición. Con esta directiva significa que todos, absolutamente todos los contratos de seguros que se formalizan en la Unión Europea siempre tienen que estar en manos de un distribuidor. Tened en cuenta que se ha metido en la cadena a las entidades aseguradoras y esa figura también de los mediadores de seguros complementarios. ¿Cómo es posible, por eso pido vuestra opinión, que una figura tan relevante a la hora de asesorar a los tomadores asegurados para transferir sus riesgos no sea una parte que figure en la ley del contrato de seguros? ¿Debería de estar esta figura contemplada en la ley del contrato de seguros más allá de lo que dice el artículo 3, en donde dice que en las condiciones particulares hay que poner el nombre de este señor? ¿Debería de tener este señor algo que ver en todo el contrato cuando ha sido él, en la mayoría de los casos, o asesorar o informar de cuál es el contrato que mejor le conviene al señor tomador asegurado? ¿Qué opinión tenemos? Empezamos por Javier. Bueno, pues mi opinión es que sí, que efectivamente entiendo que debería de modificarse la ley de contrato de seguro para unificarse con esta legislación europea y con esta transposición. Y sobre todo me acuerdo de un supuesto, de una sentencia del Supremo en un seguro de en un seguro de responsabilidad civil de una empresa en la que por el tema de la cláusula claim-made de la nueva póliza, una empresa en un accidente laboral se queda sin cobertura y había tenido seguro hasta un día y a continuación de ese día con una nueva compañía. Decía, no había habido un espacio en blanco. El siniestro se había producido estando vigente la póliza anterior, pero en su condicionado se establecía que si la reclamación no se producía durante la vigencia de la póliza no le correspondía, como ocurre normalmente, pero la póliza nueva, en vez de prever la posibilidad de cubrir los siniestros acaecidos también anteriormente, pero que se reclamaran durante la nueva póliza, no preveía esa posibilidad y, por lo tanto, la compañía se queda absolutamente, la empresa se queda absolutamente sin cobertura y el Supremo deja libre o no condena a la aseguradora. Estaríamos en un supuesto, desde mi punto de vista, de una responsabilidad civil clara del corredor, de la persona que ha mediado en dicha póliza. Yo creo que sería mucho más transparente si efectivamente se le da cabida en la ley de contrato de seguro y se establece su posición y cuáles son sus responsabilidades. Aprovecho para terminar diciendo que comparto el criterio de mi contertulio sobre que el perito no está llamado a ser interpretador de las condiciones de las pólizas y por lo tanto no puede decir con carácter general que si existe o no existe cobertura, puesto que eso tiene un trasfondo jurídico, pero sí es verdad que en el día a día, en cualquier o en muchos de los siniestros, el perito sí puede hacer una propuesta que en ese sentido es lo que yo entiendo que se debe ahondar para facilitar, es decir, lo mismo que existe la oferta motivada, puede existir una propuesta por parte del perito de entender, como además ya lo vienen haciendo, que tal cosa está cubierta o tal cosa no está cubierta, ¿no? Sometido lógicamente luego, evidentemente, a que las partes, tanto la aseguradora como el asegurador estén de acuerdo con dicha propuesta, porque tienen unos condicionantes jurídicos importantes. Y por lo demás, pues nada, me despido agradeciendo a Inés de haber contado con mi presencia y a mi contertulio, a María Luisa y a Daniel, pues sus apreciaciones y sí decir que evidentemente comparto con María Luisa lo que ha dicho del seguro de vida, del cuestionario, que es otro tema del que daría para hablar otro webinar entero, puesto que el cuestionario hay muchísima jurisprudencia y es otra faceta en la que quizás debería de plasmarse en la ley de contrato de seguro, pues todo lo que el Supremo ha venido diciendo sobre los cuestionarios, la validez de los cuestionarios
y en este caso, pues por ejemplo, las modificaciones de las circunstancias. Y nada más, muchas gracias. Luisa, ¿qué opinión tienes sobre la incorporación o no de los distribuidores de seguros en nuestro texto del contrato? Pues es verdad que en España la ley de contrato de seguro contempla de manera muy escasa la figura del mediador. Sí, es verdad que por razones de tradición jurídica se ha separado la regulación de la distribución de seguros de la ley de contrato de seguro, que está pensando solamente en la contratación directa por el asegurador, y quizás sí fuera bueno, tener razón, una cierta coordinación con la regulación de la distribución, dado que si ahora además se incluye dentro de la figura de distribuidor al asegurador, que en el fondo es el que vende directamente seguros, pues también es lógico que, dada la importancia que tiene la figura del mediador a la distribución de seguros, cuando se regula el contrato de seguros se le dé la cabida que refleja en el fondo la realidad contractual, que es que muchas de las pólizas son realizadas a través de intermediarios, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo con vosotros en que tiene que haber una mayor coordinación y que se les dé la consideración que merecen. Don Daniel Samillán, opinión. El micro, Dani. Daniel, el micro. Perdonad, sí. Os voy a contestar con una anécdota que me pasó a mí hace unos años en un mercado. Yo iba a un mercado cuando vivía en otra casa y había un carnicero allí que además de venderte el cuarto y mitad de pollo, te vendía seguros. Es decir, el agente de seguros hoy en día, o sea, la figura del distribuidor está absolutamente desregulada. No puede ser que un carnicero venda seguros. No quiero entrar en el tema de la banca assurance, ¿no? Y las discusiones permanentes que he tenido yo cada vez que firmo una hipoteca con el señor del banco o la señora del banco, diciendo que la suma asegurada del continente de mi póliza de hogar que me obligaron a contratar no tiene que coincidir con el importe del préstamo, ¿no? Y que el suelo no es asegurable. Esto es un absoluto caos, ¿no? Y esta figura tiene que estar regulada. Y tiene que ser profesionales. Igual que un corredor de seguros no vende productos bancarios, ni vende coches, porque no sabe, simplemente, ¿no? Entonces, es absolutamente fundamental que esta figura se regule. Otro de los problemas del sector y de la fama que tenemos es precisamente esta, la distribución de seguros por gente que no es profesional. Bien, tenemos que dar por finalizado esta cuarta jornada con la que conmemoramos el 40 aniversario de la Ley del Contrato de Seguros. Así que, en primer lugar, muchas gracias a don Javier López García de las Serranas desde Granada, muchas gracias a María Luisa Muñoz Paredes desde Oviedo y muchas gracias a Daniel Samillán del Río desde Madrid. Vamos a ver, la próxima jornada la celebraremos el mismo día que hace 40 años que se promulgó la Ley del Contrato de Seguros. Será el jueves, día 8 de octubre. Y para clausurar este ciclo de sesiones, hemos invitado a diferentes personas que queremos que cada uno de ellos representan algo importante en todo este tema relacionado con la Ley del Contrato de Seguros. Nos va a acompañar doña Pilar González de Frutos, que es la presidenta de UNESPA. También nos va a acompañar don Rafael Illescas Ortiz, que es el presidente de la SEAIDA. Nos va a acompañar don Martín Navar Guinea, que es el presidente de ADECOSE. Nos va a acompañar don Reinero Sarasagua Serrano, que es el presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España. Y también vamos a contar con la presencia de doña Ruth Santos, persona quizá para algunos bastante desconocida. Es la directora general de CIMPAS. CIMPAS es el Centro de Arbitraje y Mediación de Siniestros obligatorio en la legislación portuguesa. Con lo cual vamos a ver cómo funciona todo este tema de controversias de los siniestros, que ha sido uno de los temas recurrentes durante la sesión de hoy, y cómo los portugueses lo tienen resuelto por imperativo legal, con la idea de quitarle evidentemente peso a la resolución de los siniestros a través de la Administración de Justicia y hacer la Administración de Justicia más operativa para otros casos que sí requieran su presencia. Y clausurará la jornada el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, don Sergio Álvarez Camino. Por lo cual, en nombre de la Fundación, yo quiero dar las gracias a todos los que habéis participado en nuestra webinar, a todos los que nos habéis seguido a través del canal YouTube de la Fundación, y os emplazo a todos vosotros a que nos acompañéis el próximo jueves 8 de octubre, día en que se conmemora el 40 aniversario de la Ley del Contrato de Seguros.
Entre tanto, en cuanto no llegue ese día, como decimos aquí en Galicia, tengamos todos sentidiño. Es decir, os pedimos que hagáis 3 cosas. Que os pongáis la mascarilla, que os lavéis las manos con cierta frecuencia y que mantengáis una cierta distancia. Yo creo que eso es la responsabilidad individual que, sumada a la de muchos individuos, hace la responsabilidad colectiva. Y así, de esta manera, nos podemos volver a ver el 8 de octubre a través de este canal. Muchísimas gracias a todos. Feliz jornada y feliz semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.